pastores o líderes, unos que renuncian a su fe cristiana y declaran que cosas que escribieron estaban mal, y otros que se suicidan. Lo primero que viene a mi mente, sinceramente, es que el problema radica en que hoy le llaman pastor a casi cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Hoy cualquiera se erige como pastor solamente con tener un grupo de personas que más o menos los acompañan, los siguen a X o Y proyecto de iglesia, y al cabo de un tiempo ya son pastores. En cierta manera es real que esto está pasando y que no necesariamente es gente que tiene un llamado. Pero cuando leo que algunos de ellos eran gente que egresó de un seminario, gente que acreditó los exámenes necesarios para ser ordenado por un cuerpo eclesiástico, y algunos de ellos, por lo menos en el caso de uno de ellos, había graduado de un seminario reformado y estaba originalmente involucrado en un ministerio reformado. Entonces pienso, ¿será que los pastores presbiterianos también estamos en riesgo? De los pastores presbiterianos se dicen muchas cosas. Por ejemplo, se dice que los pastores presbiterianos son los más guapos. Eso sí. También se dice que los pastores presbiterianos somos muy estrictos, muy rígidos. Que los pastores presbiterianos estamos muy apegados al libro, a la letra, a la tradición de hombres y otras cosas que se dicen. Pero yo nunca me había puesto a pensar si los pastores presbiterianos de repente nos deprimimos. De repente enfrentamos situaciones trágicas, adversas, y las masticamos a solas. Y a veces nos toca tragárnoslas a solas. Vuelvo a la pregunta que hice al principio: ¿los pastores presbiterianos nos deprimimos? A ver, miren a los que están a su alrededor, miren al de la derecha o al de la izquierda. Yo hoy sí me siento deprimido. En realidad yo venía muy preparado para la reunión de hoy. Es más, me puse mi disfraz de vampiro y mi esposa me dijo: no es de disfraces, no. Pues hay que ir, no es Halloween, no, me dice, no, es una reunión de pastores. Bueno, me deprimió un poco, pero bueno, es superable. Pero sinceramente quiero decirles que yo, en la porción bíblica que leímos hace un momento y que voy a leer de nuevo solamente con el propósito de que detectemos ese rasgo del cual estoy hablando, yo encuentro el corazón de un hombre abatido, que lo único que anhela es hallar en Dios un refugio cuando ya todo lo demás no le comunica absolutamente ninguna certidumbre. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Me pregunto cuántas veces he llegado un domingo en la mañana a la congregación y me he detenido por un breve instante a recuperar un pensamiento que ha ido y venido más de una ocasión, y cada vez que viene lo reprendo y lo echo fuera y le digo: fuera, cochino pensamiento, reprendo. Pero tarde o temprano se vuelve a presentar, porque llego a esta iglesia en donde somos tan poquitos y
tengo que esperar a que terminen de llegar todos los poquitos. Y finalmente interiormente me digo, esta es tierra seca y árida, en donde no hay aguas. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No termino de sentirme fructífero, porque aquí en donde estoy no creo estar haciendo algo que realmente esté dando resultado. Y finalmente hay una sensación de vacío que me entristece, pero no la he vivido una sola vez, la he vivido varias veces. Yo he estado al frente de una congregación, de una iglesia, quizá alrededor de hace 45 años. He predicado a Jesucristo quizá desde hace 48 años. Comencé predicando a los 14 años y a lo largo de mi vida en el ministerio he tenido la experiencia de sentimientos como estos que no terminan de irse y que no son fáciles de ahuyentar y que no tienen que ver con una u otra iglesia, con uno u otro presbiterio, con una u otra ciudad, no tienen que ver con en dónde estoy, tienen que ver con lo que está pasando a mi alrededor y lo que yo finalmente he vivido estando conectado con lo que está pasando ahí donde Dios me puso. Pienso en los hombres de Dios, pienso en Elías, por ejemplo. Pienso en el llamado de Elías, que fue un llamado para enfrentar procesos profundamente depresivos y desalentadores. Procesos en los cuales él se vería expuesto a una terrible soledad. Situaciones en las cuales no tendría casi a nadie al lado con quien compartir lo que estaba experimentando. Y en más de una ocasión tendría que huir y esconderse. Ese Elías, la palabra del Señor dice, se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Elías, su única compañía era su criado, dejó al criado. Dice la palabra del Señor, y caminó todo un día por el desierto. Caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Me llaman la atención varias cosas de este pasaje, pero lo que más me llama la atención es que caminó todo un día adentrándose en el desierto. ¿Para qué? Estoy persuadido de pensar que estaba buscando un lugar donde morir, en donde nadie lo encontrara. ¿Esto sienten los hombres de Dios? Así casos como estos, como el de Elías, también el de Jeremías,
Ustedes han leído esto de Jeremías, seguramente han predicado más de una vez de esto. Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido del vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Esta es una realidad preocupante y esto no se remedia con palabras motivacionales, que un pastor te diga, hermano, estoy triste, estoy deprimido. Y tú o yo le salgamos con, ánimo, hombre, repréndelo en el nombre del Señor, declara victoria. Cuando hacemos todas esas cosas y finalmente prevalece el sentimiento interior de vacío y de tristeza, de desolación, lo que estamos haciendo es enfrentarnos a una realidad que puede ser superior, muy superior a nuestras fuerzas. Amados, los pastores, los que servimos a Dios en el ministerio, misioneras, pastores, obreros, solemos ser buenos en varias cosas, pero quizá hay dos en las cuales somos especialistas. En este momento les voy a decir la primera. Si se portan bien y terminan de oírme quietecitos, les digo la segunda. La primera cosa en la cual somos bien buenos los pastores es callándonos nuestras penas, tragándonos nuestras penas. Lo hacemos recurrentemente, guardándonos los tragos amargos, los fracasos, los procesos dolorosos, las humillaciones que nos acompañan en ocasiones por largo tiempo. También somos expertos estamos muy bien entrenados en coleccionar memorias silenciosas de ocasiones en las cuales nos sabemos responsables de algo que salió mal o vivimos con la incertidumbre si somos culpables de algo que salió mal. Hace 3 domingos que esta hermanita ya no viene a la iglesia y ahora los hermanos de la iglesia se me quedan mirando a mí como diciendo, el pastor. Ya se fue la hermana, o sea, el pastor, ¿verdad? Y finalmente me lo trago. Esto es algo que recurrentemente hacemos. Todos lo hacemos, unos más, otros menos, pero esta es una realidad dolorosa que nos acompaña en el ministerio. Déjenme decirles, si para un miembro de la iglesia, cualquiera, un miembro de la iglesia que se congrega regularmente, no digamos un oficial, bueno, tal vez un oficial, un diácono, un anciano, alguna hermana directivo del ministerio, es humillante aceptar una falta o reconocer un error, un fracaso. Para un pastor lo es aún más humillante, doloroso. Y el problema no está en que el pastor sufra al vivir este proceso de reconocer si él cometió un error, si es debido a su falla, a su deficiencia, a su incapacidad, a su torpeza o a su equivocación, que pasó algo, sino lo que sucede en consecuencia. Lo que sucede en consecuencia es
que vamos consolidando una filosofía del ministerio que no es bíblica, que es perversa, y que al terminar se convierte en una doctrina idolátrica, que dice que los pastores no nos equivocamos. Voltea a ver a tu hermano de la derecha y dice: no nos equivocamos. Ustedes, yo no. Claro, esa es la realidad. Siempre habrá alguien más. Por eso esto no solamente es falso, hermanos, no solamente es falso, es blasfemo. Es perverso, es diabólico. Dios llama, y esta es la realidad que nos acompaña a lo largo del ministerio. Es una realidad con la cual tenemos que aprender a vivir y que tenemos que desarrollar como un estado de conciencia permanente, que va a ser como una especie de suspiro de aliento interior en el ministerio. Dios llama a hombres vulnerables y frágiles. Los llama aún a pesar de sus debilidades, y lo hace para llevarlos a cumplir con asignaturas de dimensiones divinas que son muy superiores a ellos. ¿Alguien se siente identificado con eso y dice: oh, amén, aleluya, ese soy yo? Sí, Dios llama a hombres vulnerables, hombres débiles, hombres con flaquezas, con situaciones interiores de quebrantamiento, con fracaso real en su vida. En tanto que Él los llama y Él es quien los envía, también Él provee para ellos todo cuanto ellos van a necesitar. ¿Alguien dice amén? Amén. Dios los llama, Dios provee todo cuanto van a necesitar para el cumplimiento del propósito de Dios, para el cual fueron llamados por el Señor. En el proceso del cumplimiento de ese propósito, Dios los asiste reiteradamente, señaladamente, con la sobreabundancia de su gracia fiel. Y esto es una realidad también en el ministerio. No tendríamos esperanza, no tendríamos absolutamente ninguna esperanza, hermanos, si no fuese así, si no fuese de esta manera. Ahora, hay dos realidades confrontadoras. A mí me dijeron que contaba con 3 horas. Voy a tratar de abreviar para no cansarles. Hay dos realidades que son muy confrontadoras para nosotros como pastores. La primera de ellas es soledad. No es la hermana de la femenil tan problemática, chismosita. No. Me refiero a la soledad que identifica la labor del pastor. El que ha sido llamado al ministerio sabe que pasará largo tiempo sin tener nadie cerca con quien compartir lo que está viviendo. En parte eso suele deberse a que la naturaleza de su llamamiento es así. Así es. Es decir, está bíblicamente sustentado que aquellos a los que Dios llamó experimentaron procesos de desolación y aislamiento que marcaron sus vidas de manera profunda. Jesús mismo pasó tiempo de soledad teniendo a los discípulos ahí al lado de él cuando habían subido a orar en privado, él y sus 3 hombres de confianza, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y al final de cuentas, cuando él terminaba de orar, se daba cuenta que el único que estaba orando era él. ¿Sí? Es como cuando vamos a comer y el pastor le dice a su esposa: mi vida, ¿puede ser la oración por los alimentos? Y ya que la esposa comienza a orar, el pastor se da cuenta que fue un error. Porque había más hambre que ganas de orar. Yo no estoy hablando de mi testimonio personal. Pero sé de esposas de pastores que cuando les toca orar en los alimentos y hay mucha hambre, parece que se hacen más encomiables todas las cargas de oración que tienen pendientes en su cuaderno de motivos de oración, y se acuerdan de los que están contagiados, de los que están agonizando, de los que todavía no han sido atendidos, de la falta de medicamentos en los hospitales,
Así que el pastor está solo. Parece que es el único que tiene hambre, ¿verdad? Ahora, es justificable, hermanos, les voy a revelar algo. Hay dos razones muy poderosas por las cuales el pastor prefiere permanecer solo. Dile a tu esposa, prefiero permanecer solo. Tú oras por la comida y yo oro por la mía. Hay dos razones por las cuales el pastor prefiere permanecer solo. Prefiere, es un decir, lo estoy diciendo entre comillas, pero quiero que por favor registren este dato y ustedes me van a dar la razón, sí o no. La primera de estas razones es simple y sencillamente protección. La determinación interior del pastor de no hacer daño a los que tienen más cerca de él. Evitarles a sus amados, a sus íntimos, desarrollar sentimientos adversos y totalmente destructivos que van a provocar animadversión en ellos, resentimiento en ellos contra quienes pudieran estarle causando algún tipo de tropiezo, daño al pastor. Van a traer amargura al corazón de la familia pastoral. Sí, el pastor no puede llegar y decirle a la esposa, ¿qué cree que se está diciendo en la femenil de mí? Porque la esposa del pastor no tiene por qué andar cargando las penas que el pastor está cargando. Y tal vez lo único que el pastor va a hacer es que la próxima vez que a la hermana le toque orar, no por los alimentos, sino en la femenil, se va a ir con todo. Y Señor, reprende ese demonio de chisme que hay aquí entre tus hijas. Echa fuera al diablo, Señor, a esas hermanas. Y el pastor dice, mejor no le platico a mi esposa, porque yo sé cómo manejar esto yo solo. Lo voy a manejar yo solo. Si la involucro a ella, no sé si ella lo va a poder manejar. Estoy protegiendo a mi esposa. Estoy protegiendo a mis hijos. No hablo de los problemas de la iglesia cuando el domingo llegamos a comer con nuestros hijos a la mesa, porque yo no quiero contaminarlos con pesar, con amargura, con dolor. Así que prefiero masticar este chicle yo solo. ¿Alguien dice amén? La segunda razón es precaución. Es porque no existe una red de protección, hermanos. No hay una red de protección que le dé seguridad a quienes en el ministerio estamos haciendo malabarismo sobre un cable, como los alambristas. ¿Ustedes saben cómo es en el circo? Tienden un cable de un extremo a otro, como a 15 metros de altura, y usted ve que de aquel extremo comienza a caminar un tipo que lleva una garrocha en la mano, una pértiga, y parece caminar muy confiado, y a medio camino hace la trastada de impactar a todos con un susto, como que se va a caer, pero no termina de caerse y sabe muy bien lo que está haciendo, pero lo hace porque lo ha ensayado 10,000 veces, y además lo hace confiadamente porque debajo hay una malla que el público casi no alcanza a ver, pero es una malla que tiene la capacidad y la fuerza para sostenerlo. Si tú y yo como pastor estamos atravesando ese alambre en medio de una reunión de consistorio y no tenemos ni pértiga, y sentimos que el alambrito se comienza a mover y sopla viento porque hay un anciano que está haciendo así, ya lo he hecho antes, tú ya lo sabes de qué lado sopla ese anciano. Y no hay abajo una red que te detenga cuando te caigas. Así que hay precaución en ti y guarda silencio por eso. Lo mantienes en secrecía porque no te sientes protegido. Así que suele suceder que el pastor ha caminado con miedo y solo confiando en la soberana gracia de Dios, mientras teme tropezar o dar un paso en falso. No dirá a nadie que tiene miedo, ni compartirá con nadie que está angustiado, porque ha observado y ha oído de lo que están murmurando por allí,
una de las estrategias más eficaces para atacar a un pastor al cual no hay mucho de dónde golpearlo es la difamación. Y nosotros a lo largo del ministerio nos ha tocado verlo. No tenemos por dónde golpearlo, hay que difamarlo. Hace unas 3 o 4 semanas me llamaron unas hermanas de la Ciudad de México para decirme: pastor, hay una mujer de la femenil que nos acaba de llamar, tiene poco tiempo de ir a la iglesia, quizá 3 años, pero ha sido participativa, ya tiene allí un ministerio. Acaba de llamarnos a todas para decirnos en la sociedad femenil que el pastor le hizo insinuaciones indecorosas. No sabíamos con quién hablar, por eso le llamamos a usted. Así que las escuché a 2 hermanas que estaban en la línea, y cuando terminaron de hablar les hice un par de preguntas y les dije: hermanas, la última pregunta que les voy a hacer es esta: ¿cuántos años tienen de conocer al pastor? No, pues tenemos como 15 años de conocerlo. ¿Ha estado ahí en la iglesia por 15 años? Sí. Les voy a hacer otra pregunta más. ¿Alguna de ustedes ha tenido en algún momento a lo largo de estos 15 años una mínima sospecha de que el pastor se comporta de manera indecorosa con ustedes, con sus hijas, con las hermanas de la iglesia, con alguna jovencita o con alguien más? No, pastor, nunca. Bueno, tengo una última pregunta, hermana. La hermana que les llamó para platicarles esto, ¿pondría esto por escrito y lo presentaría al consistorio? No, si nos dijo que ella no quiere hacer chisme, que ella no quiere nada más que sepamos por qué se está yendo de la iglesia. Le dije: hermana, todos los signos indican que la hermana está difamando al pastor. Es un infundio. Por favor, si ustedes escuchan mi consejo, exíjanle a esa hermana que ponga por escrito esto y lo presente al consistorio a la mayor brevedad, en lugar de seguirlo divulgando, y que se presente con su escrito al consistorio. No lo va a hacer, pastor. Ah, bueno, entonces que se calle. Sencillamente no haya cómo desquitarse del pastor, no haya cómo atacar al pastor. La difamación es la manera de golpear a un hombre íntegro que está en el ministerio, que tiene un ministerio probado, y que no hay otra manera de golpearlo. Cuando hay evidencias y las personas son capaces de llegar hasta sus últimas consecuencias, es otra situación. Pero cuando no. Así que, ¿qué pasa, hermanos? El pastor se calla, mantiene silencio, y hay a veces estos ataques. Así que el pastor no lo va a comentar, no lo va a decir a nadie, no lo va a decir ni fraternalmente ni oficialmente con ningún consiervo o con el presbiterio. Hermanos, la percepción interior de muchos de nosotros como pastores es que no hay a nuestro alrededor nadie confiable, no hay nadie a quien podamos acercarnos para abrir nuestro corazón y vaciar lo que nos aflige. Piensa en cuántas personas hay en tu ministerio, alrededor de ti, aún consiervos, en los cuales tú dirías: yo puedo volcar delante de este consiervo mi alma y dejarlo ver las cosas que a mí me avergüenzan, y no tengo temor de saber que él está enterado o de que yo se lo haya confiado. ¿Cuántos hay alrededor de ti? ¿Comienzo a quitar dedos? Así que con esta realidad de por medio, el pastor guarda silencio. Esta es soledad. Y la otra realidad es el fracaso. Los siervos de Dios nunca fracasan. Los siervos de Dios nunca fracasan. ¿O sí fracasan? Esta afirmación yo la escuché: los siervos de Dios nunca fracasan. La escuché en una reunión de presbiterio. Yo había llegado a esa reunión de presbiterio y había tomado la decisión junto con mi esposa, después de un ministerio de 10 años muy exitoso en una iglesia muy grande, habíamos tomado la determinación de permanecer sin pastorado por algunos años. Había pedido a mi presbiterio, solicité por escrito que me permitieran permanecer sin pastorado. Y un pastor
se levantó a decir: hermano, si hay pecado en tu vida, si hay algo, dínoslo, porque lo que tú estás haciendo significa que tú estás fracasando en el ministerio, y los pastores, los verdaderos pastores, no fracasan. Cuando yo solicitaba esto, hermanos, quiero ser honesto con ustedes, lo hacía porque yo me sentía, voy a usar un término técnico que es de uso exclusivo del ámbito profesional, me sentía reventado. ¿Saben ustedes lo que es eso? Cuando después de haber corrido mucho un caballo hace y ya no tiene aliento para más. Así que necesitabas un break, un paréntesis. No sabíamos cómo íbamos a sobrevivir, no teníamos ninguna iglesia que nos estuviera llamando, no teníamos ningún dinero guardado, ni cuenta, sencillamente sabíamos que necesitábamos hacer un alto, y por eso lo solicité. Mi esposa y yo estuvimos 4 años con permiso, pero al cabo de los 2 primeros años, mi presbiterio, no les voy a decir qué presbiterio fue, para que no estén ustedes pensando que es el que está ahí en la costa de Veracruz, no. Mi presbiterio me empujó a solicitar mi carta dimitoria o a renunciar a mi membresía en el presbiterio. Después de 2 años, decide qué vas a hacer, no puedes continuar de permiso. Durante ese tiempo yo había sido pastor oficiante itinerante, tenía 3 iglesias a las cuales visitaba como pastor oficiante, o sea, no estaba yo sin ministerio, pero estábamos mi esposa y yo, y así estuvimos durante 4 años como predicador itinerante. Estaba yo dando conferencias, congresos, campamentos, campañas evangelísticas, retiros pastorales, etcétera, etcétera. Y durante estos 4 años estábamos exhaustos, muy cansados de esto. Pero bueno, tuve que decirle a mi presbiterio: gracias, hermanos, denme una carta dimitoria. Así que cuando esto pasó, yo descubrí que a lo largo de todos estos años que yo había estado en ese proceso, no hubo un solo consiervo que levantara el teléfono y me preguntara: ¿ya comieron? Ya. No había habido un solo pastor de mi presbiterio, un solo compañero que preguntara: ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo estás? ¿En dónde estás viviendo? ¿Completaste para la renta? ¿Necesitas alguna ayuda? Así que esto fue una lección aprendida. Pero hermanos, es la lección aprendida por muchos pastores. Es muy simple. Si fracasas o algo sale muy mal, determínate a hacer lo que las familias pastorales saben hacer mejor. La segunda cosa que les dije, que si se quedaban atentos y calladitos, les iba a decir. ¿Saben ustedes cuál es la segunda cosa que los pastores y las familias pastorales, las esposas de pastores, saben hacer mejor? Les dije que la primera era... La segunda es maletas, mudanzas. Haz una maleta, recoge tus huesos y sal lo más dignamente que puedas, cuanto antes. Y mientras te vas, sonríeles a todos. Dile: Señor les bendiga, hermanos, gracias. Gracias, gracias. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias. Así que en un entorno en el que no hay un ministerio destinado al acompañamiento de los pastores, de los siervos de Dios, que están en procesos dolorosos, en procesos de aflicción, en donde además creemos en la mentoría, no creemos en la mentoría, creemos que cada quien debe lamerse solo las heridas.
No hay una asignatura en donde los pastores aprendamos a cuidar de otros pastores. Así que vamos desarrollando la capacidad de sobrevivir solos y no pedir ayuda, no buscar a nadie. Porque además el ministerio se ejerce bajo este esquema con la filosofía de las series policíacas de los Estados Unidos. ¿Las han visto? Las series de detectives en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se le dice al que detienen en el momento en que finalmente lo detienen y lo están esposando? Y están obligados a decírselo porque esto es un código legal que la fiscalía tiene que aplicar al detener a alguien. Se le dice: todo lo que digas o dejes de decir puede ser usado y será usado en tu contra. Así que eres pastor, sabes que cometiste un error, tienes miedo de hablar con alguien y mejor prefieres hacer una maleta, recoger tus huesos, sonreírles a todos y decir: Dios les bendiga, hermanos. Pero lo que en el fondo se niega con este tipo de filosofía y de doctrina es que no creemos en la restauración, no creemos en la sanidad, no creemos que sea posible perdonar, no creemos que sea posible restaurar, reconstruir, levantar los muros caídos. No quiero extenderme más. Creo que Dios es un Dios de gracia. El Dios al que servimos es un Dios de misericordia. Es un Dios que no nos llamó por eficientes. No nos llamó porque competimos para tomar el puesto más elevado. Por eso aborrezco la palabra líder aplicada al ministerio, porque es absoluta y diametralmente opuesta a la naturaleza del ministerio y está bíblicamente escrito. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La naturaleza del liderazgo es: yo compito para tomar por mi calificación el mejor puesto, el más alto. Voy a quitar a todos los que estén en el camino. Eso es el liderazgo. Llego allí por competencia. En el ministerio, la naturaleza del ministerio está fundamentada en el llamado. De lo menospreciado del mundo, escogió Dios. De lo torpe del mundo, escogió Dios. De lo necio del mundo, escogió Dios. Y ahí estamos nosotros, con nuestras debilidades. No quiero extenderme demasiado. Tenemos que aprender a desarrollar una custodia de unos por otros, de cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a dejar de calificar como fracasos en el ministerio la inmoralidad sexual, por ejemplo. Claro, es un gran fracaso en el ministerio la inmoralidad sexual. ¿Quién no fracasa queriendo ser un siervo de Dios viviendo en inmoralidad sexual? Pero nuestros errores y nuestros fracasos no son de ese tamaño, son menores, son más pequeños, pero no son menos dañinos. Así que cuando hablamos de nuestros fracasos y de nuestros errores, hablamos de cosas más cotidianas, de nuestras fallas y deficiencias, de nuestras inconsistencias en el ministerio. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes visitan todos los días de la semana, puntualmente? Desde que la mañana amanece, a las 9 de la mañana, ya le estoy tocando la puerta a los hermanos de la iglesia. Porque si no lo haces, hermano, esa es una deficiencia en tu ministerio. Por lo menos lo es desde las expectativas que la iglesia tiene de ti. Cuando hacen la cuenta, al final dicen:
Pero es que este pastor no visita. No te puedes detener a explicarles, hermanos, ¿cómo voy a visitar si cuando llego a las 9, a las 10, a las 12, a las 6 de la tarde no hay nadie en la casa está vacía, la gente está trabajando, otros estudiando, los jefes de familia llegan a las 9, a las 10 de la noche, los hijos están solos con la televisión prendida? ¿A quién visito? La única vez que encontré a alguien, llegué a visitar una casa, toqué a la puerta, no me oyeron, alguien estaba gritando del otro lado de la puerta, me sobresalté, hermano, comencé a orar, Señor, ten misericordia de esta familia. Era un pleito horrible, hermano, en verdad me angustié, estuve pidiéndole a Dios que me ayudara, que me diera palabra, y toqué más fuerte la puerta hasta que finalmente me abrió una mujer llorosa, como de 70 años, y me dijo, ¿qué tal, pastor? Pase, por favor, mire, discúlpeme, es que estoy viendo la novela y ese es bien malo con ella, pastor, la golpea. Así que tus deficiencias tienen que ver con las expectativas que la iglesia tiene de ti. El consistorio espera que tú presentes un plan de trabajo que hiciste sobre un escritorio, pero que no corresponde a la realidad, porque ellos no están viendo la realidad que la iglesia vive. A veces tú eres el único que tiene un poquito más de conciencia. Durante un buen tiempo en el ministerio, yo tuve que hacer planes de predicación por meses, 3 meses de predicación, y presentarlos. Por años me tocó hacer eso. Aprendí a hacerlo. Luego la insistencia de algunos ancianos era, pastor, es que usted tiene que predicar temáticamente, y a mí en el seminario me enseñaron a predicar expositivamente. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿A usted, anciano, o a la lección de homilética del seminario? ¿Verdad? Las expectativas que los hermanos tienen marcan nuestras deficiencias. La gente espera que tú hagas ciertas cosas, y cuando no las haces te vuelves deficiente a sus enfoques, a sus maneras de ver la realidad. ¿Quién puede salvarnos de esto? No podemos caer en sentimientos de autocompasión ni en sentimientos autodestructivos. Tenemos que ir a Dios y clamar por misericordia. Pablo descubrió que a lo largo de su vida y de su ministerio había habido una constante que lo agobiaba, y clamaba a Dios por ello, y Dios le respondió en cada ocasión de la misma manera: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte.